Es Daniel Portero, que es el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y el libro está realizado en compañía de Víctor Valentín Cotobal, Héroes para el Recuerdo, los 188 policías nacionales víctimas del terrorismo. No solo del terrorismo de ETA. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Antonio. No. Aquí es el terrorismo de ETA, que es el mayoritario. ¿Cuántos? 150. 150 asesinados por ETA. Sí, y luego tenemos el Grapo, que tiene una treintena importante, y luego movimientos como el M. Payá, o digamos movimientos también antifascistas, también provocaron asesinatos de policías. Es curioso porque el libro en sí comienza con el asesinato de Melitón Manzanas y termina en el caso de ETA con el inspector Puelles, como habéis comentado anteriormente, pero luego hubo también dos víctimas en el año 2015 debido al yihadismo, ¿no? Y fuera de España, ¿no? Esas dos víctimas también están reflejadas en la última página. Y bueno, hemos querido hacer memoria a la policía porque yo creo que se lo merecen. Están haciendo un trabajo excepcional en la lucha contra el terrorismo de ETA, incluso a día de hoy esclareciendo asesinatos muy complejos, yendo contra los jefes. Pero lo que ha sido una vergüenza realmente, como bien habéis comentado, es que el ministro Grande Marlaska... Estaba invitado además, personalmente. Invitado. Lo habíamos invitado con antelación, pero es cierto que ya tiene la mala costumbre de no acudir a ninguno de nuestros actos y ya, por supuesto, ni siquiera responder. No entiendo cómo esta mañana sí ha asistido a un acto de las víctimas del franquismo, la dictadura y tal, y teniendo la agenda vacía, podía haber acudido, porque han ido muchísimos policías, muchísimos mandos, altos representantes de la policía, y sinceramente ha sido triste que ningún ministro haya hecho presencia, acto de presencia, al igual que ya vimos ayer que tampoco lo hicieron, o al igual que el sábado mismo en Notre Dame y le hicieron pues el vacío a los reyes de España, no asistiendo absolutamente nadie y dejando en ridículo a nuestro país. Ellos van donde están más cómodos. Sabían que ayer si iban a Valencia les iban pues no lo sé, no se iba a portar bien el pueblo con ellos por la responsabilidad que tiene Sánchez, por la Dana, y hoy sabían pues que la policía tampoco debe estar muy contenta con Grande Marlaska. Desde luego con las asociaciones de víctimas hay un problema, no hay comunicación ninguna, no hay con ninguna asociación que estemos trabajando en el esclarecimiento de los casos sin resolver, y la verdad es que es triste, ¿no? Porque nunca había pasado eso, una distancia tan enorme. ¿Y no ha ido nadie en representación de ese? Ha ido la directora de víctimas del terrorismo, que acude a todos los actos de las asociaciones, eso sí, y la Comunidad de Madrid ha mandado a bastantes representantes, cosa que la verdad es que agradecemos mucho. Por supuesto, el Defensor del Pueblo ha estado, porque ha estado Teresa Jiménez Becerril en representación del Defensor del Pueblo. Es decir, han ido instituciones, pero no ha ido nadie de la Secretaría de Estado de Interior, de Seguridad, nadie del Ministerio de... Vamos, el Ministerio de Interior, el ministro en sí no estaba. Y eso ha sido el gran error cometido, porque si tú acudes esta mañana a un acto de víctimas de hace casi 100 años, oye, el último policía murió hace 15 años, o sea, asesinado por ETA, y fuera de España ha muerto hace 9 años. ¿Por qué no acudes? ¿Y por qué no defiendes la memoria de los que dependen de ti, que es la Dirección General de la Policía Nacional? Pero ya te digo que existe una situación muy compleja, muy difícil, y desde luego a nosotros no nos ha ayudado en nada, ni quiere saber nada de nosotros, de las víctimas de ETA, ¿no? Quiere enterrarnos, básicamente. Bueno, el libro es muy interesante, Daniel, porque bueno, incluye una reseña de cada una de las víctimas, de los policías asesinados, con su foto, el día en que fueron asesinados, en qué circunstancia, qué cargo tenían dentro de la policía, si eran inspectores o eran oficiales, si eran oficiales en definitiva, o números, etcétera, etcétera. Y me parece muy loable el trabajo que habéis hecho en Dignidad y Justicia para recordar a estas personas que dieron su vida por España, en definitiva. No olvidemos que, en el fondo, lo que ha dicho Sánchez hoy en el acto homenaje que ha habido a las víctimas del franquismo, diciendo que no se puede equiparar a víctimas con verdugos, pero sí él lo está haciendo. O sea, él realmente tiene en su equipo, tiene a los verdugos, tiene a Bildu, son los herederos de los que asesinaron a nuestros familiares. Es que es una persona que yo creo que todo lo que dice es el mentiroso que se cree sus propias mentiras.
Él realmente proyecta todo lo contrario a lo que piensa en los demás, cuando realmente es el primer ejecutor y el primer, digamos, socio prioritario de los que nos han hecho la vida imposible, que son los herederos de ETA, de Bildu. Ellos son, digamos, la correa de transmisión de ETA, la que no debería haber seguido en la política y que continúa gracias a él, y él continúa y tiene su butaca dentro de la Moncloa gracias precisamente a estos herederos de los asesinos. Para nosotros, cada vez que dice una palabra de que no se puede equiparar a víctimas con verdugos, ¿pero de qué va? ¿A quién va a engañar si en su gobierno tiene a los verdugos, a los herederos de los verdugos? Es que hoy esa crítica se la ha deslizado directamente al Partido Popular y a Vox a propósito de la ley de memoria, que ahí están cambiando en algunos gobiernos, otros gobiernos no. Y ha dicho, efectivamente, dice... no hay concordia cuando se pactan leyes con aquellos que son los enemigos de la libertad y la igualdad y se equiparan víctimas y verdugos en referencia al PP y a Vox. Cuando él efectivamente está en la Moncloa gracias... Hace 4 días ha pactado. A la banda terrorista ETA. Gracias. A los herederos de la banda terrorista ETA. Y ojo, y a los independentistas que más hacen por que haya en España desigualdad ante la ley, entre otras cosas, ¿no? Bueno, de hecho, con Bildu, gracias a Bildu, se modificó la Ley 7/2014, que acelera la puesta en libertad de todos los asesinos de nuestros familiares, porque se le computan las condenas en Francia y ya no tienen que cumplir independientemente las condenas en España. Es decir, chapote lo tenemos en enero ya en la calle, gracias a Bildu y gracias, mejor dicho, a Pedro Sánchez, con la ayuda de Bildu, pactando precisamente lo que dice que los demás no deben de pactar. Insisto, mentiroso, que se cree sus propias mentiras o no lo sé. El jueves se debaten en el Congreso las 2 enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es uno de esos pactos vergonzantes con Bildu, en tanto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido la mayor parte de las víctimas de la banda terrorista ETA. Tú hablabas de 150 policías nacionales, yo quiero aquí recordar también 210 guardias civiles, 47 militares y 41 policías locales y autonómicos. ¿Qué pensaste personalmente cuando viste que Bildu salía a celebrar que el gobierno había pactado con ellos la ley de seguridad ciudadana, que ellos llaman ley Mordaza? Bueno, pues él tiene garantizado su sitio en la Moncloa, le da igual pactar con el demonio, que en mi caso Bildu para mí es el demonio. ¿Por qué? Pues porque todo lo que busca es el mal en la sociedad y lógicamente esto hace o subraya o pone en negrita aquella frase que dijo Sánchez dando el pésame a la familia de los terroristas, de aquel terrorista que se había suicidado en la cárcel. Nunca Sánchez se ha acordado de una víctima del terrorismo, ni en el Senado ni en el Congreso de los Diputados. Ha dado el pésame directamente a los familiares de los etarras. Eso es gravísimo y eso lo que hace es reforzar más esa unidad. Sánchez no tiene ideología socialista, tiene la ideología del poder y eso es lo preocupante, porque ya está incluso dejando en evidencia a los reyes, no acudiendo a Notre Dame, y dejando en evidencia a España en su conjunto, dejando en evidencia a toda la sociedad cuando acude a lo que le da absolutamente la gana, como por ejemplo hoy con las víctimas del franquismo. No voy a las víctimas de ETA de por la tarde, por la mañana hago una cosa y por la tarde hago la contraria, y ayer no yendo a la catástrofe más potente que hemos tenido, desgraciadamente, con más de 220 muertos con el temporal que hubo en Valencia a finales de octubre. Es decir, es una persona, sí, ha enloquecido, coincido con Isabel Díaz Ayuso, ha enloquecido porque está actuando como un dictador y sinceramente a mí ya no, me lleva preocupando, no, ya es muy preocupante la actitud de un individuo que actúa, digamos, con esas malas artes y sobre todo proyectando sus problemas en los demás. Es decir, lo que él hace lo proyecta en la oposición, como si los demás fueran los que lo hacen. Es decir, tácticas comunistas y bolcheviques, que es lo que utilizaba el leninismo, ¿no? Yo recuerdo, Luis, que hace unos meses la presidenta de la OBT, Maite Araluce, se encontró con el presidente del gobierno porque hubo algún tipo de congreso internacional sobre tema de terrorismo, víctimas, y se lo pudo decir todo esto a la cara y creo que no obtuvo una respuesta. Perdona que te interrumpa, porque fue en el Palacio Real el día 12 de octubre,
en un corrillo con periodistas y yo estaba al lado. Sí. Viví esa escena donde le dijo a la cara que había abandonado a las víctimas, que se sentían traicionadas porque Bildu presentara la ley. O sea, fue ese día yo tuve la suerte, lo voy a decir así, porque, hombre, creo que pocas veces se le dicen cara a cara al presidente del gobierno, que está acostumbrado a entrevistas masaje, verdades como un puño, como la que le dijo ese día a la Luce. Hubo gente que la criticó, que no era el momento. Yo creo que es muy comprensible. Como que va a tener otro momento de cruzarse con Pedro Sánchez. Es muy comprensible. O aprovechaba ese o no lo iba a tener. Perdona que te haya cortado, pero es que como has reflejado ese momento y como lo viví a un metro, aparte me acuerdo que es que fue ella muy educada, evidentemente muy contundente, pero él no sabía qué hacer. O sea, cuando le dijo nos ha traicionado, nos sentimos traicionadas las víctimas, al presentar Bildu, que es una ignominia que Bildu presente la Ley de Seguridad Ciudadana en España. Eso es una ignominia. Entonces él, bueno, es una opinión, es su opinión. No me ha contestado un email que le hemos enviado hace tiempo. Es que he estado de viaje fuera. No sabía por dónde se va corriendo sola. Perdona que te de la dictadura y al minuto contesta. Precisión. Así es. Yo quería preguntarte, porque siempre... Daniel, perdón, yo sea tu padre, sí. Las víctimas siempre habéis sido, en cierto modo, como el sustrato moral de esta sociedad. Es decir, nos puede haber tocado a cualquiera en los tiempos en los que ETA mataba indiscriminadamente, nos puede haber tocado a cualquiera, especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que nos sentimos solidarios, toda la sociedad, con aquellos que habéis sufrido el zarpazo terrorista. Durante algún tiempo, es verdad que las víctimas, bueno, nos movilizaron a muchos ciudadanos, nos sacaron a la calle, hubo, sobre todo en la época de Zapatero, movilizaciones fuertes. Pienso, ¿no habría llegado el momento de que a lo mejor las víctimas volváis a convocar a cierta parte de la ciudadanía para alzar la voz, ya no solo en ciertos ámbitos, sino incluso en la calle? Porque yo creo que lo que estamos viendo, ciertamente abandono, pactos absolutamente ignominiosos del gobierno con Bildu y con sus adláteres. Creo que quizás es el momento de que la sociedad se conciencie de que estamos abandonando. Ahora, digamos que parece que el relato lo van ganando los de Bildu, que ya no conviene hablar de todo esto, ¿no? Que es un poco el planteamiento del gobierno. Pero creo que hay que mantener viva la memoria de las víctimas y lo que toda la sociedad os debemos, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo y lo llevo persiguiendo con los compañeros de otras asociaciones de víctimas de hace tiempo. Pero Sánchez tiene la habilidad, vamos a ponerle ese adjetivo, entre comillas, sí, entre comillas, de que cada día organiza un follón que tapa el anterior. Es decir, si tú eres capaz de montar una manifestación para dentro de 2 semanas, en esas 2 semanas te aseguro que puede haber noticias sobre él, sobre Aldama, sobre su mujer, sobre su hermano, sobre su primo, sobre toda su familia, que eclipsan una manifestación. O sea, tiene esa capacidad de generar muchísimas noticias. ¿Quién se acuerda de Rejón? ¿Ya? ¿Se acuerda alguien de Rejón? Se habla de Rejón, de todas las barbaridades que hizo de Rejón, de todos los abusos. Es decir, se van tapando unas cosas con otras. Se solapan unos trabajos. O sea, y entonces nos tienen absolutamente acogotados de información negativa, por supuesto, y nosotros al final, esto es como cuando pones un papel, oye, tenlo en cuenta el primero, pues al día siguiente tienes 100 encima. Pues tiene esa habilidad de generar tantos problemas y tenernos a todos en polémica constante que se pierde el hilo. Con lo cual, ya esto lo hemos hablado en las asociaciones y evidentemente tuvimos una oportunidad muy importante cuando llegó a ese pacto que él acusa a la oposición de llegar a acuerdos que no deberían de llegarse y sin embargo él los llega con Bildu, como es la ley esta, suelta etarras, ¿no? Lo hemos tenido esa oportunidad y yo soy el primero que quiere salir a la calle, pero es cierto que me cuesta movilizar incluso a las propias asociaciones, ¿no? Tiene la habilidad de generar problemas para tapar problemas anteriores, ¿no? Ahora, yo creo que la montaña de problemas algún día va a caer. Y cuando caiga, y espero que sea con la justicia, la policía y la Guardia Civil, ya se acabe esto. Porque esto es una tortura, lo que nos está llevando este individuo a lo largo de la legislatura. Nadie podía pensar hace muchos años que un gobierno de una nación pactara con los herederos de los que dispararon a mi padre en la boca, dispararon a tantísimos en la cabeza, pusieron tantísimas bombas y asesinaron a muchísima gente, provocaron víctimas colaterales, muertes precipitadas de familiares inmediatamente por depresión.
Existen miles de víctimas en este caso y este ha perdido absolutamente toda la conciencia. Es que tú dices que nadie podía pensar que iba a pactar. Es que el que no lo pensaba era él, que negó que lo fuera hasta que a hacer. su voto. Dijo, nunca, ¿cuántas veces tengo que repetírselo? Es que él era el primero que negaba que eso fuera posible en una España. Bueno, pues, cuando hablas de herederos de ETA, yo, como predicamos en el desierto, yo soy muy pesimista a la hora de que se haga de verdad memoria con lo que sucedió y no se tergiverse y se blanquee a ETA, porque a la vista está en el País Vasco, las nuevas generaciones están asumiendo un discurso que está consentido por el gobierno actual incluso. Pero cuando se habla de herederos de ETA, no. Arnaldo Otegi dice que la muerte de tu padre era fruto de un conflicto y fue lógica. Lo dice hoy. Es que los que pactan con Pedro Sánchez, su líder, Arnaldo Otegi, su discurso, cuando se le ha preguntado por esto, dice, bueno, esas muertes fueron lógicas. O sea, los asesinatos, el terrorismo de ETA para toda esta gente, de Bildu, la gran mayoría, Sortu, que está allí, que está en el Consejo de Dirección de Sortu, el último dirigente de ETA, que han llevado a terroristas en sus listas electorales. Es que estamos hablando de Franco, y es una vergüenza de hablar de Franco. Oiga, hablemos de lo que pasó anteayer, hablemos de las víctimas de anteayer. Entonces no. Entonces aquí se blanquea y se mira para adelante. No interesa porque son socios preferentes y evidentemente Otegi, David Pla y compañía son terroristas, pero dirigentes que están dentro de Bildu, que han fagocitado a esa organización, para mí, ilegal, según el Tribunal Supremo, y heredera del terrorismo de ETA, es decir, una concatenación del terrorismo de ETA, que debe ser ilegalizada. Y yo lo único que confío es que algún día, cuando haya un cambio de gobierno, se ilegalice a esta organización política que no es más que el seguidismo de Batasuna, ETA, básicamente. Bueno, Daniel Portero, muchísimas gracias. Enhorabuena por este libro, que por cierto, la venta del libro es para los beneficios que se obtengan para la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional. Sí, así será. Editado por la Asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Hasta siempre.